Saludos, ciudadanos y ciudadanas de nuestra urbe capital, nuestra querida polis llamada Caracas. Hoy, en un nuevo capítulo de su foro Caracas Ciudad Inteligente, vamos a tener un tema que está enmarcado dentro del Día Mundial de las Matemáticas y de esta semana de las matemáticas que hemos estado celebrando acá en el Ministerio, en el MINSI. Vamos a tener una invitada especialista en ese tema, en el tema de las matemáticas, la profesora Yolanda Serres, profesora que es licenciada en Educación Mención Matemática, graduada en nuestra querida UCB, con una dilatada trayectoria dando clases en el ciclo básico de Ingeniería. Ella nos va a relatar el tema que vamos a ver hoy, divulgación de la matemática en el aula. ¿Por qué divulgación de la matemática en el aula? Ya lo vamos a saber. Bienvenida, Yolanda. Gracias. Bienvenida al Foro Caracas Ciudad Inteligente. ¿Y por qué la divulgación? Ya la matemática no está suficientemente divulgada. Explícanos eso. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación al programa. Es un honor para mí estar en este espacio. ¿Por qué la divulgación matemática en la escuela? Siempre cuando hablamos de la matemática, ¿a qué es lo que la gente le viene a la cabeza? Bueno, son una cantidad de fórmulas, ¿verdad? De algoritmos que hay que aprender, de procedimientos, de propiedades. Un poco eso ha sido la matemática escolar. El miedo, Exacto, el coco, las tres Marías. Ahora, estábamos conversando antes de empezar el programa que, ¿qué pasa? Que la matemática que nos han enseñado en la escuela es la matemática ya acabada, ya terminada. Así como cuando uno ve un cuadro, ¿verdad? Uno ve ya el cuadro finalizado, uno ve el proceso. Pero la matemática también tiene un proceso y podemos experimentar la matemática. Podemos tener espacios de creatividad en la matemática. Entonces, por eso es que propongo que, aparte de las clases de matemática tradicionales que ya conocemos, haya un espacio de divulgación extra en la escuela donde los estudiantes puedan experimentar la matemática como la hace una persona especialista en matemática. Pueda ensayar, pueda trabajar con los números, componer y descomponer los números, ¿verdad? Para que tenga mayor fluidez numérica. Puede hacer una composición geométrica, como por ejemplo un mosaico, un dibujo, un mural, que mañana vamos a tener en nuestro Día Internacional de la Matemática, invitado al muralista Felipe García, donde vamos a trabajar todos los elementos geométricos que se tienen en un dibujo, pues en una pintura, la proporcionalidad, la composición geométrica, la medición, que es un tema que se trabaja poco en realidad en las clases de matemáticas, más allá de, se trabaja mucho la parte esa de la conversión, pero no se trabaja en realidad la parte de la medida como tal. Eso es un poco el mensaje. Entonces, lo que tú nos quieres decir que vamos a ver la matemática, si se quiere, más ajustada a la realidad, más humana. Hay matemática en todo lo que vemos en cuanto a lo que nos rodea, pues. Y presentar a la matemática, romper un paradigma y presentar a la matemática, si se quiere, divulgarla de otra forma, ¿no? Para poder llamar la atención, la curiosidad de nuestros estudiantes. Claro, porque ¿qué pasa? La matemática que estudiamos en la escuela también es una matemática generalmente traída de lo que se ha hecho en Europa, ¿verdad? Pero todos los pueblos del mundo han hecho matemática. La matemática es parte del legado cultural de la humanidad. Eso ya ha estado estudiado por educadores, por matemáticos, por antropólogos inclusive. En todas las culturas la gente cuenta, estima, sobre todo es uno de los ejemplos más comunes que se da, ¿verdad? Por ejemplo, un rebaño, bueno, la gente tenía que contar los animales, saber más o menos cuánto había. En la construcción de una pirámide maya, ¿hay matemática o no hay matemática? Claro. Por supuesto que hay matemática, ¿verdad? Sí. La medición, pareciera diseño. Que todo lo demás no existe, todo es eurocentrismo, ¿no? Sí. Entonces, como tú lo dices,
la cultura inca, la cultura maya. Sí, hay grandes aportes de la matemática en esas dos culturas. Los mayas conocieron el cero también, como lo conocieron en otras partes del mundo, con mucha anterioridad. Los incas también desarrollaron matemática, trabajaban con los quipus, todo el conteo. Cuando uno observa el cielo, por ejemplo, no hay matemática allí. Claro. La distancia, la localización, la ubicación. ¿Cuántas culturas no se preguntaron todas estas cosas acerca de la parte astronómica? Todo lo que es el desplazamiento por los ríos, todo eso implica actividades matemáticas. Aquí en Latinoamérica tenemos gente que ha acuñado el término como la etnomatemática. Hay una gran escuela latinoamericana de etnomatemática que nos han llevado a replantearnos lo que es el estudio de la matemática, también desde las raíces, pues, de lo que hace la gente. Desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Por eso lo de etno. Exacto, de la enculturación matemática que tenemos, y cómo eso, estudiar la matemática y la realidad nos puede hacer ver, pues, y crear un mayor acercamiento hacia lo que es el estudio de la matemática. Porque todos podemos hacer matemática. Eso es algo que, como dice una amiga, el cerebro humano está diseñado para hacer matemática, así como para el lenguaje, pues, ¿verdad? Para que hablemos. Entonces, y yo agregaría más allá de eso, no es solamente el cerebro humano, porque me encanta un video que vi hace poco de cómo un pez conquista a la hembra y es haciendo un mandala en la arena. Eso es matemática también. Entonces también los peces, también en la botánica también podemos ver cómo hay, para estudiar botánica necesitamos matemáticas. Eso es un taller que hemos dado varias veces también en el Jardín Botánico de Caracas, Geometría de la Naturaleza, porque las hojas tienen ciertas formas en particular, la manera en cómo las hojas se distribuyen en el tallo tienen patrones matemáticos, la simetría de las flores. Hay muchas cosas de la botánica que para poder estudiarla se utiliza la matemática, en particular la geometría. Falta mucho para ver eso en los diseños curriculares, en la praxis educativa. Bueno, los libros de la colección Bicentenario son un intento de acercar la matemática a la realidad. Allí el paradigma educativo que hay es educación realista, educación de la matemática realista. Y yo manejo un concepto del currículo que va más allá de los contenidos, pues no solamente los contenidos y lo que queremos lograr, sino hay un contexto, ¿verdad? Que puede ser el contexto nacional y el contexto universal también, pero sin perder de vista el contexto nacional, lo que nosotros podemos hacer en nuestro país, o lo que trabajamos, o lo que nos importa a nosotros. Por ejemplo, ¿cuánto mide el río Orinoco? El ancho del río Orinoco. Bueno, de los barrancos de Fajardo al malecón de San Félix son como 3 kilómetros, que es el paso a nado del río Orinoco. Que la profesora los nada, por cierto. Buena nadadora. Bueno, vamos a ver. Eso es una de las cosas de las miles de ejemplos que se podrían dar, ¿verdad? Claro. También en el currículum hay una parte muy importante que es la formación de los docentes. Entonces, la formación de cualquier profesional, desde hace mucho tiempo se sabe, tiene que ser permanente, porque vivimos en la sociedad del conocimiento y hay que estar actualizado, ¿verdad? Para mantenerse uno como un buen profesional. Más en la docencia, en la educación. Porque si tú vas a trabajar con jóvenes, pues los jóvenes son curiosos. Sí, entonces tenemos que estar actualizadas para saber cómo poder mantener el interés de los jóvenes. Entonces, en esa formación permanente de los docentes, también los docentes aportar al currículo, ¿verdad? Yo veo que hoy en día es muy común que los docentes diseñen juegos didácticos. Bueno, eso puede aportar al currículum. El año pasado tuve la oportunidad de dictar una materia llamada Matemáticas para la Vida en un diplomado de Juguemos a la Ciencia, y las maestras hicieron unos juegos
muy interesantes. Por ejemplo, un juego era sobre repostería. Bueno, hay mucha matemática en la repostería, la proporcionalidad, vuelvo al tema de las medidas, ¿verdad? Cómo convertir medidas de capacidad a medidas de peso, todas esas cosas implican un trabajo llevar matemático. La matemática las temperaturas. Yo le hice una entrevista a una amiga que es repostera y de verdad me quedé impresionada de todas las cosas que me dijo, de detalles que yo no conocía, pues, de la repostería. Otras personas hicieron juegos para aprender las tablas de multiplicar, que pareciera que es una de las cosas que más les preocupa a las familias, que los niños aprendan las tablas de multiplicar. Bueno, sí, pero ahí tiene que haber un tema de comprensión también, no solamente aprender de memoria. Entonces, las maestras diseñaron un juego que inclusive era con el cuerpo, pues, tenían que los niños ir brincando en un tablero. Me pareció muy interesante eso porque es una forma de incorporar todos los sentidos. Yo tuve una oportunidad de dar una suplencia en un segundo año de bachillerato, en un segundo año, sí, y me llamaba mucho la atención cómo los niños les costaba a los jóvenes entender el plano cartesiano. Y yo, pero ¿qué es lo que les cuesta entender el plano cartesiano? Eso es algo que desde la educación inicial las maestras, tú las ves arriba, abajo, izquierda, derecha. Bueno, eso es como la actividad de apresto para aprender el plano cartesiano. No es así. Entonces, sí es importante trabajar con el cuerpo también, los conceptos que se puedan. En todo hay matemática. En la danza hay matemática. En la literatura hay matemática. En la música, por supuesto. Ver la aplicabilidad a la vida cotidiana, porque generalmente los estudiantes dicen, bueno, ¿para qué me sirve eso? Exacto. Yo no... Y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer los docentes. Si tanto decimos eso, que la matemática está en todo, bueno, vamos de verdad a buscar los ejemplos y a estudiar, porque uno tiene que formarse y tienes que estudiar para las preguntas que te pueden hacer los muchachos después. Claro, lo que pasa es que venimos también de un paradigma conductista, positivista de dar la clase, donde la evaluación sumativa pareciera que es lo más importante, creo que lo hablábamos en estos días, y hacer estrategias constructivistas, como tú la estás mencionando allí, reflexivas, de crítica, aplicables. Eso requiere mayor trabajo para el docente, pero hay que hacerlo de una u otra forma. Pues. Claro. El docente tiene que cambiar él y para poder ajustar a la nueva realidad, como tú decías, en esta era digital, esta era del conocimiento, para poder ajustarse, porque si no el estudiante también lo avasalla, porque con este tema de las tecnologías disruptivas, la robótica, la IA, la domótica, el Internet de las cosas, todos nosotros los docentes tenemos que adaptarnos a eso. Así es. Pero fíjate, tú me decías algo muy importante cuando conversábamos, que la matemática, vinculado con eso, es ciencia, y aparte de ser ciencia, es arte. ¿Por qué es un arte? Yo considero que la matemática también es un arte porque, bueno, es la forma, ¿verdad? Yo diría que la matemática, a través del objeto, o cómo decir, la matemática estudia las estructuras, ¿verdad? No solamente los sistemas numéricos o las formas geométricas, sino las estructuras en general. Entonces, cuando tú observas cualquier cosa, cualquier realidad, y la expresas a través de los números, de las formas geométricas, usas el razonamiento deductivo, bueno, utilizas la matemática como un arte, en el sentido de que puedes ser creativa, expresando las ideas con la matemática, pues es a lo que yo me refiero. Y creo que en eso es que nos falta a los docentes poner un poco más de esfuerzo, pues. No solamente en que los chicos, los jóvenes aprendan una cantidad de propiedades, de fórmulas, que no es que eso esté mal, porque por supuesto, bueno, hay que seguir instrucciones, así como cuando jugamos cualquier cosa seguimos unas instrucciones, pero hay que darle espacio a los jóvenes para que desarrollen su creatividad.
usando la matemática, usando los elementos de la matemática también. Yolanda, tú me hablabas de unas estrategias bien interesantes, el origami, la pintura. Explícanos aquí Sí. a los que nos están Sí, viendo bueno, y escuchando. hay muchos juegos que son de muchas actividades de origen oriental. Ajá. Que son interesantes para aprender matemáticas. El origami, que mañana vamos a tener también en el Día Internacional de la Matemática una estación de origami. Bueno, alguien me decía, eso es como hacer matemática con las manos, ¿verdad? Porque cuando tú haces un origami, bueno, tienes que manejar la figura geométrica, tienes que usar conceptos de la geometría, ya ahí hay un tema del vocabulario que vas adquiriendo, ¿verdad? Y es importante saber que el origami, las técnicas del origami hoy en día son utilizadas hasta para diseñar naves espaciales. Entonces, sí, bueno, lo puedes ver como un juego para los niños, pero hay gente que se dedica a eso, artistas que se dedican a hacer origami a gran escala y, como digo, hay otras aplicaciones. El Tangram también, que es también de origen oriental, ¿verdad? El rompecabezas chino, con 7 piezas, el clásico, el Tangram clásico, puedes hacer miles de figuras distintas. Entonces allí buscas el desarrollo de las habilidades espaciales de los jóvenes. Hay otros juegos, cantidades de juegos que yo los conocí, digo siempre esto porque, bueno, cada quien vivió la pandemia como quiso. Yo tuve la fortuna de haberme dedicado a haber conocido el mundo de la matemática recreativa durante la pandemia, porque una persona me invitó a participar en una actividad de matemáticas recreativas y bueno, me quedé enamorada de ese mundo. Hay juegos hay uno que se llama Yohaku, que eso se puede buscar en internet, que es para trabajar sumas y multiplicación, y la forma que tiene es como jugar la vieja. Ajá. Algo parecido como jugar la vieja, pero entonces tú tienes hay de distintos tamaños, de 2x2, de 3x3, de 4x4, y en la última fila y en la última columna tienes unos números que, según lo que tú vas colocando en la celda, y entonces si es de suma, bueno, tienes que sumarte el último número de la columna. Excelente. O el último número de la fila. Hay otro también que se llama Ken Ken, que es como un crucigrama de números, que también lo inventó un profesor japonés, si mal no recuerdo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, hasta con el juego del dominó. Escuché una charla durante la pandemia de toda una estrategia que desarrolló un profesor español, donde él enseña aritmética con las piezas del dominó. No, es que para jugar dominó tienes que saber claro, sumar y todo. Claro, pero él lo usa de otra forma. Es bien interesante. Hasta hacen cuadrados mágicos con el dominó. Entonces son cosas que se pueden hacer en casa, ¿verdad? Juegos de mesa, que eso es algo que hay que retomar. No solamente que los muchachos estén pegados en la pantalla, sino también... Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando niña jugaba mucho uno que se llamaba Mastermind, como mente brillante, ¿no? Que era de que tú tenías que adivinar la posición y los colores de una ficha, y tenías ciertas oportunidades y te iban diciendo con unas fichas negras y blancas cuál estaba en la posición correcta o si era el color correcto. Bueno, ahí eso es un juego de razonamiento lógico, ¿no? Que son cosas que se pueden hacer, pues. En vez de estar viendo tanto TikTok, yo creo que los muchachos en casa se deberían deberían cultivar su mente y cultivar lo matemático, el estudio de la matemática a través de todos estos juegos que tú estás mencionando. Sí. Tú antes de ayer me mencionabas lo que tiene que ver con la evaluación. Me gustaría que hablaras un poco de eso. Sí, porque yo creo que siempre la evaluación es como el talón de Aquiles, ¿no? De los docentes. Uno piensa, ay, sí, qué bonito eso, hacer matemáticas y realidad y salir al patio de la escuela y ver las hojas, todo eso, pero eso me va a dar más trabajo. ¿Y cómo voy a evaluar eso? Entonces, una de las técnicas, pues, que pienso que se puede usar para evaluar esas actividades es a través de un portafolio, como hacen los artistas, ¿no? Donde tú vas evaluando el progreso del estudiante desde el primer día en un lapso que tú decidas, qué sé yo, si es en un mes o en un lapso escolar, ¿verdad?
porque eso tiene toda una técnica, pues la técnica del portafolio, eso es algo que no es ninguna novedad, eso tiene bastante tiempo. Muy conocido. Exacto, exacto. Entonces es algo donde tú puedes ir viendo cómo el estudiante va ganando la comprensión de las ideas matemáticas, cuáles son sus intereses, cómo lo puede relacionar con otras áreas, pueden hasta participar la familia también. Entonces son técnicas que están disponibles pues en lo que es el hecho educativo para que también puedan ser usadas en la matemática y no nos quedemos solo en las pruebas. Mira, yo tengo un gran amigo mexicano que él trabaja en una preparatoria de la Universidad Nacional de la Universidad Autónoma de México, que él no hace exámenes. Y además, ¿qué es lo que él ha usado como estrategia? Él me dice, aquí en la escuela los viernes era esto desierto, los muchachos se jubilaban. Bueno, entonces él los viernes fue el día que escogió para que hicieran las exposiciones los estudiantes y le resultó exitoso. Más bien a veces hasta los muchachos son más exigentes, los jóvenes los adolescentes son a veces más exigentes que los mismos adultos, pues en ese desarrollo de su identidad. Entonces él, escogieron sus temas de trabajo. Bueno, vamos a investigar sobre esto, les daba su clase formal, pero ellos tenían también o tienen que aportar sus ideas al área que estén trabajando. Generalmente lo que hay que tener claro es que cuando se trabaja de esa manera va a ser difícil que trabajes un tema de la matemática aislado, sino más bien se trabaja de una manera interdisciplinaria, pues, ¿no? Entonces, son otras formas de trabajar. Entiendo. Fíjate, yo mencionaba, que estamos ahorita en una era digital, donde todas estas herramientas disruptivas, como la IA, la robótica, el Internet de las cosas, nos están arropando, pues. Soltaron ese monstruo y eso ha permeado a toda la sociedad y nosotros los docentes no somos... estamos exentos, ni tampoco ninguna de las ciencias, y una de las que donde ha influido es la matemática. ¿Cómo se relaciona entonces esta divulgación de la matemática a todos esos muchachos que nos están viendo y que les gusta la robótica y les gusta la inteligencia artificial con la matemática? Bueno, por supuesto que para hacer robótica tienes que usar la matemática, ¿verdad? Porque ahí hay que hacer mediciones, hay que sacar cuentas, hay que trabajar con incógnitas, con ecuaciones, y después de todo eso, de lo que tiene que ver con la programación, el manejo del espacio, la construcción del artefacto como tal. Eso es geometría de sólido. Entonces todo va a tener que usar la matemática. Y otra cosa con respecto a esto del uso de las redes sociales, fíjate que ayer tuve la oportunidad de asistir a un foro sobre mujeres escritoras y me llamó mucho la atención algo que dijeron ahí las escritoras, una de ellas, que comentó que su hija, gracias a las redes sociales y a cosas que había visto en las redes sociales, de videos, de reel, como llaman, ¿verdad?, se había interesado en la literatura clásica. Entonces me dio mucha gracia porque dice, y ahora estoy endeudada en las librerías comprándole los libros que ella quiere leer. Pero es interesante porque yo digo, no podemos enfrascarnos en que las redes sociales son el diablo, el coco de la cosa, no, sino más bien vamos a ver cómo utilizamos eso. Utilizarlas racional y eficientemente. Utilizarlas a nuestro favor, porque también hay cuentas interesantes de cosas que hay muchos divulgadores matemáticos en el mundo que se han dedicado también a desarrollar sus cuentas en las redes sociales, pues, ¿no? Hay una página que a mí me parece fascinante, que no es, sí, tiene redes sociales también, pero la página como tal, que se llama el Patio de Juegos Matemáticos, donde ahí tú consigues recursos para hacer cualquier cantidad de cosas. Patio de Juegos Matemáticos. Sí, muy bien. Maticon se llama. Maticon. Entonces son cosas que yo digo, ¿será que uno pudiera usar eso en el aula si tuviera el recurso de la internet y todo eso? Hay que diseñar primero la clase para usar eso, ¿verdad? Pero
yo he estado reflexionando mucho al respecto de eso, porque con cosas que yo he visto ahí, se me han ocurrido hacer otras cosas con papel y lápiz. Entonces hay una interacción allí entre lo virtual y lo positiva, físico. Una interacción positiva. Exacto, y lo concreto que yo creo que siempre es positivo, pues si uno tiene la curiosidad de producir otras cosas, de hacer alguna innovación, ¿no? Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo es inexorable, somos esclavos del tiempo. Pero bueno, vamos a mandarle de aquí una felicitación a todos los matemáticos por el Día Internacional. Sí. Y bueno, vamos a divulgar la matemática como nos está diciendo nuestra amiga Yolanda. Chao, chao. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, Yolanda.